Hoy por hoy se ha oído hablar mucho sobre emergencia sanitaria y estado de emergencia, dos cuestiones distintas y poco comunes cuyo fundamento legal y sus implicancias merecen ser aclaradas. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué medidas se adoptaron y cómo repercute la pandemia COVID-19? La Organización Mundial de la Salud ha definido el término pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Estas han sido parte de la historia de la humanidad durante siglos. Entre las más conocidas, si bien es cierto, se mencionan a la peste, la viruela y el cólera, una de las más letales fue la gripe o comúnmente conocida y mal llamada gripe española. Sus muertes se registra que alcanzaron a entre 40 y 50 millones de personas. Entrando en contexto, el COVID-19, según conferencia de prensa llevada a cabo el 11 de marzo del 2020 por el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, puede ser descrito como una pandemia por la creciente propagación del virus por todo el mundo. Si bien este citado director de la organización ha mencionado que se trata de una palabra que no puede utilizarse a la ligera o de forma imprudente, sino que se trataría de una palabra que podría provocar un miedo irracional o dar pie a una idea injustificada de que la lucha ha terminado. Lo cierto es en realidad que resulta abrumador el número de víctimas mortales que el COVID-19 ha cobrado en Wuhan, donde surgió el brote, y más aún en Italia, que es el país que más sufrió los estragos del contagio y cuyo destino aún es incierto. Entonces, el impacto a nivel mundial es innegable. Esta crisis sanitaria ha puesto a la vista las deficiencias de los diversos sistemas de salud del mundo, ha puesto en jaque el desarrollo económico y ha revelado las consecuencias letales de la burocrática respuesta de los estados, desafiándolos a establecer estrategias de gobierno para enfrentar un virus cuya cura aún es desconocida. Y es que sin salud no hay vida y el mercado no se mueve solo, sino en razón a la oferta y la demanda de las personas, todo lo cual es base para el desarrollo y el funcionamiento de un país. El Estado peruano ha respondido de manera casi inmediata y oportuna a las circunstancias, teniendo en consideración que nuestra realidad sanitaria no tiene buen pronóstico de estar preparada para atender todos los requerimientos de salud que fueran necesarios para tratar a aquellos ciudadanos que estuvieran infectados, al menos no en la misma proporción en que se viene realizando en los países de Asia o Europa. Es así que como estrategia de gobierno para enfrentar el COVID-19 ha procedido a la declaración de emergencia sanitaria y a la declaración de estado de emergencia. Para proceder a la distinción, una emergencia sanitaria se fundamenta en una norma de carácter infraconstitucional. Es el Decreto Supremo 7 de 2014 el que señala taxativamente cuáles son los supuestos. Precisa además que el máximo de la declaratoria será de 90 días, pudiendo prorrogarse según las circunstancias lo meriten, y trayendo como consecuencia la creación e implementación de un plan de acción para enfrentar, en este caso, la pandemia. En cambio, la declaración de un estado de emergencia se fundamenta en la Constitución, específicamente en el artículo 137. El plazo máximo es de 60 días, pudiendo prorrogarse, pero lo que implica es la limitación de derechos fundamentales. Esa es la distinción. Lo que se limita acá es el ejercicio de derechos relativos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y a la libertad de tránsito. De ahí que la declaratoria de la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia se constituya como una grave circunstancia que afecta la vida de la nación y por ende se procede a la declaración del estado de emergencia. A partir de la declaratoria de estado de emergencia se ha dispuesto la suspensión de clases en todos los niveles, el cierre de las fronteras, la suspensión de vuelos comerciales, la licencia excepcional a trabajadores, la suspensión de eventos masivos, la restricción vehicular y la inmovilización social. Las medidas adoptadas repercuten en la jornada de trabajo, pero ya el decreto de urgencia 26-2020 ha previsto esta situación y ha precisado que la obligación del empleador es no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y las demás condiciones económicas. Por su parte, el trabajador tiene la obligación de estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones que resulten necesarias. Un cuestionamiento recurrente es qué medidas pueden invocarse por parte del empleador ante la pandemia COVID-19. Evidentemente, el cese de labores también implica el cese de producción y por lo tanto la liquidez no será la misma. Entonces, la Resolución Ministerial 55-2020 ha previsto esta situación y en concordancia con el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 permiten la aplicación, siempre que sea por escrito, del teletrabajo.
Además, también podrán otorgarse licencias, podrá modificarse los turnos de trabajo, otorgarse vacaciones no gozadas siempre que en un acuerdo, otorgarse incentivos por renuncias voluntarias, una rebaja salarial por mutuo acuerdo también. Otro cuestionamiento es si puede el empleador invocar la suspensión laboral perfecta por pandemia COVID-19. El fundamento lo encontramos en los artículos 11 y 15 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, y para recordar, pues, habría que señalar que la suspensión perfecta implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la obligación del empleador de pagar la remuneración, lo cual se da ante un caso fortuito o una fuerza mayor, que en el caso de la pandemia COVID-19 aplica. Entonces la respuesta es que sí, pero deberá ser empleada en última ratio y evidentemente siempre estará sujeta a que la autoridad administrativa de trabajo la declare procedente conforme a ley. Ahora bien, la medida de inmovilización social se flexibiliza para la atención de cuestiones básicas. Por tal motivo se ha previsto un salvoconducto que esencialmente se entrega a una persona de cada familia para que pueda acudir a realizar las compras propias del hogar o también a realizar sus labores siempre que se encuentren vinculadas al sector salud o al sector alimentario. Esas son las básicas. Evidentemente se han dado otros supuestos en los cuales puede concederse el salvoconducto a una persona. ¿Pero qué delito se configura ante el incumplimiento de la inmovilización social? Para responder esto, hay que reiterar que la declaratoria de emergencia sanitaria implica la dación de un plan de acción y, por ende, el dictado de medidas sanitarias, mientras que la declaratoria del estado de emergencia lo que implica es la limitación de derechos fundamentales, que en este caso sería la libertad de tránsito. Entonces, teniendo en contexto a ello, si recurrimos al Código Penal y revisamos el artículo 292, que sanciona la conducta de el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad, estaremos ante el supuesto de la persona que viola las medidas impuestas por la ley, específicamente los decretos supremos ya mencionados, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. Esto es, se configura un delito contra la salud pública en la modalidad de violación de medidas sanitarias. Sin lugar a dudas, son evidentes las repercusiones de índole económico, político, social y hasta empresarial que trae consigo la pandemia COVID-19, pero estas también han sido de carácter legal. En mi posición, la declaratoria de emergencia sanitaria y la de estado de emergencia han sido medidas adoptadas de forma razonable y proporcional a las circunstancias, al estado de necesidad de enfrentar esta pandemia, por lo que en gran medida traerán consigo buenos resultados.